Buenas tardes. Vamos a seguir con el tema 2. Como ya sabéis la organización por los vídeos que he puesto anteriormente, vamos a empezar por el punto 6 hoy. Y vamos a hablar de las ecuaciones racionales. Las ecuaciones racionales involucran fracciones algebraicas y tenemos que manipularlas, esas fracciones algebraicas, hasta conseguir reducir la ecuación a una polinómica. Es decir, podemos tener varios tipos. Por ejemplo, podemos tener una fracción algebraica más otra fracción algebraica igual a otra fracción algebraica, y podemos tener también una fracción algebraica multiplicada o dividida por otra. Y de lo que se trata es de eliminar los denominadores de alguna manera para poder quedarnos con los numeradores y así tener solamente que lidiar con polinomios. Para ello voy a recordar un poco lo que son los primos de los polinomios y cómo se halla el mínimo común múltiplo de dos polinomios cualquiera. También podéis utilizar esto que os estoy diciendo para deducir cómo sería el máximo común divisor entre polinomios. Como ya sabéis, los polinomios se factorizan en factores que llamamos irreducibles. Así que los primos de los polinomios, los números primos de los enteros, tienen mucha similitud con los polinomios irreducibles en el mundo de los polinomios. Es decir, ¿quiénes son los polinomios irreducibles? Hay dos tipos. Están los polinomios irreducibles que se llaman lineales, que son de esta forma, y estos otros que son aquellas expresiones algebraicas que no se puede resolver la ecuación igual a cero, es decir, tienen un discriminante negativo, es decir, tal que ax al cuadrado más bx más c igual a 0 no tiene solución. El objetivo, cuando tenemos cualquier polinomio, es escribir este polinomio como producto de factores irreducibles. Que ya lo vimos en el vídeo anterior. Al reducirlo en factores irreducibles, se simplifica, por ejemplo, la resolución de ecuaciones polinómicas.
Bueno, si os acordáis, cuando tenemos 48, le descomponíamos como 2 por 3 elevado a algo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si dividís 48 entre 2 te da 24, 12, 6, 2, 3, 3, 1. Así que aquí habría un 4 y aquí habría un 1. Si tenemos el número, por ejemplo, 35, este número es simplemente 7 por 5. Me lo sé por la tabla de multiplicar. Entonces, cuando nos dan una fracción sumada a otra con estos denominadores, digamos 3 35avos más o menos, mejor voy a poner un menos, menos 11 48avos, lo que hacíamos para resolverlo es descomponer esos denominadores y ajustarlos con el mínimo común múltiplo, ¿no? De 35 y 48. En este caso, cogíamos todos los factores que aparecieran primos, el 2, el 3, el 7 y el 5, elevados al mayor exponente. Así que ese 2 lleva un 4. Y reescribíamos esas fracciones en términos de ese mínimo común múltiplo que habíamos encontrado, sin olvidar el ajuste de numeradores. Vale. No voy a multiplicar esto porque no estoy interesada en multiplicarlo, porque con polinomios no vamos a poder hacerlo. Es decir, fijaros que con polinomios vamos a tener factores como representando el 2, como x menos 3, x menos 5, etc. Y no vamos a poder hacer esta operación en una calculadora, porque sería, además que si la hacemos a mano nos tiraríamos la vida. Entonces lo que vamos a intentar ver es cómo conseguimos ajustar los numeradores sin necesidad de hacer operaciones ni divisiones. Bueno, pues si el mínimo común múltiplo es este numeraco de aquí, ¿sí? Y aquí había un 3 por 5 y aquí había un 2 a la cuarta por 3, digo un 3 por 5, un 7 por 5, vale. Lo que hay que pensar es, dejamos ese 3 ahí y dejamos ese 11 ahí. Lo que hay que pensar es lo siguiente. ¿Qué le falta a 7 por 5 para llegar a todo esto? Bueno, pues lo que le falta es justo lo que hay que poner al lado del 3. Es decir, le falta un 2 a la cuarta y le falta un 7 y le falta... ¿Qué más le falta? A ver. No, el 7 no le falta todo lo que tenía el 48, que era un 3. De tal forma que si yo tuviera que simplificar, simplificaría este con este y me volvería a dar el 7 por 5. Genial. Ahora hacemos lo mismo con el 48. ¿Qué le falta a 2 elevado a 4 por 3 para ser todo este numeraco? Pues el 7 por 5. Y nos quedan así ajustados los numeradores.
Pues eso es lo que vamos a hacer con polinomios y eso es lo que vamos a pensar. ¿Qué le falta al denominador para ser el mínimo común múltiplo? Y eso es justo por lo que multiplicaremos arriba, en una fracción algebraica, ¿ok? Bueno, ahora que hemos visto la utilidad de los primos en fracciones con números enteros y cómo se factorizan, sigo la analogía para los polinomios. Imaginaros que tenéis estos dos polinomios. P de x, que es igual a x quinta menos 5x cuarta más 6x cubo. Y suponeros que tenéis q de x, que no es otra cosa que x a la 7 menos 10x a la quinta más 25x, a la cuarta, o sea, no, este sería la sexta y este a la quinta. Genial. Pues el paso 1, para calcular el mínimo común múltiplo, es igual que habíamos hecho con el 48, factorizarlo. Para factorizar un polinomio, primero vemos si podemos extraer algún factor común. Y vemos que sí, que x cubo lo podemos extraer y así obtenemos x al cuadrado menos 5x más 6. Luego tendríamos que resolver o hacer Ruffini, ¿no? Tendríamos que resolver menos 5x más 6 igual a 0 y esa ya os digo que tiene raíces, raíz 1, 2 y raíz 2, 3. Entonces el polinomio se queda factorizado como x menos 2 por x menos 3. Ahora q de x, haciendo un estudio similar, tiene como factor común el x a la quinta y al sacarlo me queda x al cuadrado menos 10x más 25. Que como me sé de memoria las identidades notables, esto no es otra cosa que x menos 5 al cuadrado, el cuadrado de una resta, con lo cual me queda que se factoriza como x menos 5 al cuadrado. Entonces, los factores primos que aparecen aquí son la x o x menos 0, el x menos 2 y el x menos 3. Son de esta manera, ax más b. Y abajo me queda x a la quinta, que también es de este tipo, y x menos 5, que también es de ese tipo. Con lo cual, el mínimo común múltiplo de p de x y q de x es el mínimo común múltiplo de x menos 2, x menos 3, x quinta, x menos 5 al cuadrado. ¿Qué se hacía con números? Se cogían todos los factores que aparecieran diferentes. Por ejemplo, la x aparece un x menos 2, aparece un x menos 3 y aparece un x menos 5. Además, se elevaba al mayor exponente. El mayor exponente que lleva la x es un 5. El de x menos 2 es un 1. El de x menos 3 es un 1, pero el de x menos 5 es un cuadrado. Y ese es el mínimo común múltiplo de nuestros dos polinomios. Sin embargo, y os dejo a vosotros que penséis, el máximo común divisor de p de x y q de x es x cubo. Bueno, pues al tener fracciones que involucren estos polinomios, si tuviéramos, por ejemplo, imaginaros, x menos 1 partido de
x cubo x menos 2 por x menos 3, que es p de x. Bueno, esperad, que pongo el p de x, que era x quinta menos 5x cuarta más 6x cubo más x menos 2, x séptima menos 10x sexta más 25x quinta. ¿Cómo resolveríais o cómo juntaríais, cómo sumaríais estas dos fracciones algebraicas? Haríais el mínimo común múltiplo de los denominadores, tal y como lo he hecho, que ya sabemos cuál es. Primero factorizamos. Y después diríamos, si yo tengo que poner el mínimo común múltiplo que he visto antes en cada una de estas fracciones algebraicas, tal y como hemos hecho con números, pensamos de la siguiente forma. El x menos 1 se queda igual y decimos, ¿qué he hecho a x cubo, x menos 2 y x menos 3 para obtener todo lo que hay aquí? Bueno, pues claramente aquí hay 2x más de las que tenía. Y escribo 2x más. Aquí x menos 2 y x menos 3 ya estaban, con lo cual esas no las tengo que multiplicar arriba, pero sí el x menos 5 al cuadrado. Y ya he ajustado el numerador de la primera fracción algebraica. Paso a la segunda. El x menos 2 se queda igual y digo, ¿qué he añadido aquí para obtener todo esto? Bueno, pues he multiplicado por x menos 2 y he multiplicado por x menos 3. Y ahora, y solo ahora, expandiendo los numeradores, más expandiendo el numerador 2 y tomando ese denominador común, concluiríamos nuestra operación. Bueno, claro, una vez que los expandes, sumas términos que son semejantes. No voy a realizar esa multiplicación de polinomios porque lo que me interesaba es que vierais el ajuste de los numeradores. Ahora que más o menos ha quedado claro cómo se halla el mínimo común múltiplo de polinomios, vamos a pasar al primer ejemplo. Y para ello, os recuerdo que cuando tenéis una ecuación normal y corriente con denominadores, por ejemplo esta, lo que hacíais era encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores y una vez que lo teníais, los ignorabais y os quedabais solo con lo que teníais arriba. Ahora operabais y resolvíais la ecuación.
que tampoco estoy interesada en resolver esa ecuación, sino las que vienen después. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con las fracciones algebraicas? Vamos a encontrar, con las fracciones algebraicas que aparezcan en una ecuación, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, ajustamos los numeradores y luego ignoramos los denominadores porque ya están todos iguales. Bueno, pues si tenemos este ejemplo que os escribo aquí, vamos a ver. 1 partido por x menos 6 más x partido por x menos 2 igual a 4 partido x al cuadrado menos 8x más 12. Lo primero que vamos a hacer es ajustar los denominadores hallando el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de x menos 6, x menos 2 y x al cuadrado menos 8x más 12. Claro, pero de x al cuadrado menos 8x más 12 no sabemos si podemos factorizarlo. Entonces, lo primero que voy a intentar es resolver la ecuación de segundo grado y me da que sí que lo puedo resolver. De hecho, las soluciones que me dan son simplemente el 2 y el 6 que ya aparecían antes. Con lo cual, x al cuadrado menos 8x más 12 es x menos 2 por x menos 6. Así que tengo que hallar el mínimo común múltiplo entre x menos 6, x menos 2 y x menos 2 por x menos 6, que es algo bastante fácil de hacer porque es simplemente x menos 2 por x menos 6. Pues teníamos un 1 en la primera fracción. Si yo ahora pongo un x menos 2 en el denominador, también lo tendré que poner arriba. La x se mantiene. Y si yo pongo un x menos 6 abajo, tendré que poner un x menos 6 para obtener exactamente lo mismo de lo que partía. Esta fracción algebraica, la que está a la derecha, no hay que hacerle nada porque tiene justo el denominador que es el mínimo común múltiplo. Así que tal y como hacíamos en este ejemplo, ya los denominadores no me dan información extra y me quedo solamente con lo de arriba. X menos 2 más x por x menos 6 es igual a 4, que es una ecuación polinómica, de las que hemos visto en el vídeo anterior. Paso todo a un lado y me queda un menos 4 igual a 0. Y te queda entonces que x al cuadrado menos 5x menos 6 es igual a 0. Y ahora solo tenemos que resolver esa ecuación de segundo grado, que ya os digo yo que tienen solución x igual a 6 y x igual a menos 1. Espero que os haya quedado claro cómo se resuelve. Ya os digo, no son muy difíciles estas. Y solamente se trata, pues, de factorizar y expandir cuando lo necesitéis. También os pueden aparecer ecuaciones donde tenéis que multiplicar o dividir fracciones algebraicas.
Tampoco suelen ser muy difíciles y en estas lo único que tendréis que hacer es multiplicar y dividir una vez que hayáis factorizado los polinomios y hayáis reducido al máximo quitando factores que tengan en común. Por ejemplo, imaginaros por un momento que tenéis x a la quinta menos 2x a la cuarta más 1x cubo. Y lo dividimos entre x al cuadrado menos 1. Y lo quiero dividir por x al cuadrado más 2x más 1 y x menos 1 al cubo igual a 2. Yo no voy a resolver la ecuación porque me la acabo de inventar, pero el procedimiento va a ser siempre el mismo. Y aquí voy a poner x al cubo. Bueno, pues aquí lo que se va a hacer es factorizas, factorizas, factorizas y factorizas. Miras si hay algo que se reduzca. Si lo hay, lo reduces. Y después haces la división. Y una vez que hayas hecho la división, solo con los factores, porque con los factores también a lo mejor se cancela algo, resuelves la ecuación. Entonces tendríamos que si factorizamos el primer numerador, me queda x al cubo, x menos 1 al cuadrado. Abajo me queda x menos 1 por x más 1. ¿Veis que aquí ya se factoriza? Se simplifica y aquí nos queda x cubo, x menos 1 al cubo y aquí x más 1 al cuadrado. Y eso es igual a 2. Bueno, pues de aquí quito el 2 y lo cancelo con este. Y ahora lo escribo todo en un denominador y en un numerador multiplicando en cruz. Arriba obtengo x cubo, x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Y abajo obtengo x cubo, x menos 1 al cubo igual a 2. A ver, por x más 1, ¿verdad? X cubo, x menos 1 al cubo y este x más 1 que no se haya cancelado con nadie. Con lo cual, las x al cubo se van. Un x menos 1 se va con un x menos 1 y me quedaría un x menos 1 al cuadrado abajo. Y un x más 1 se cancela con un x más 1 de abajo y me quedaría x más 1 simplemente arriba. Y eso sería igual a 2. Y es ahora cuando procedemos a resolver. Tenéis dos maneras de hacerlo. Halláis el mínimo común múltiplo o simplemente multiplicáis en cruz y os daría que x más 1 es igual a 2x menos 1 al cuadrado y seguiríais poniendo todo a un lado y el polinomio que os da lo intentáis factorizar para ver si tiene raíces. Y ya estáis preparados para hacer todas las ecuaciones racionales de la hoja de ejercicios. Ahora os escribo cuáles son.